Unidad 4. La liturgia de las primeras comunidades. En la unidad anterior hicimos una pequeña introducción a la historia y a las fuentes del culto cristiano. Ahora vamos directamente al tema. ¿Cómo era la liturgia más antigua de la que se tiene noticia? El culto cristiano puede ser visto como un río con dos vertientes principales. La primera se encuentra en los inicios de la comunidad cristiana primitiva, que surgió en Pentecostés. En este punto sugiero un ejercicio: leer en conjunto todo el capítulo de Hechos 2. Con esta lectura ustedes notarán cómo se formó aquella comunidad que fue el vientre donde se originó la liturgia cristiana de todos los tiempos. Abrir la vida de la comunidad cristiana primitiva, Hechos 2, versículos del 46 al 47, se menciona 2 veces el partir el pan. Ese partir el pan no es nada más y nada menos que aquel acto litúrgico que luego se llamó Eucaristía y que en nuestro medio generalmente denominamos Santa Cena o Cena del Señor. En los orígenes del rito de la Eucaristía era bastante diferente del que celebramos hoy. En pocas palabras, es probable que al principio el rito debe haber pasado por la siguiente evolución. 1. Al principio la Eucaristía involucraba 2 actividades al mismo tiempo, una comida comunitaria y una celebración litúrgica. La comunidad se reunía para saciar el hambre comiendo todos juntos en comunión. Eso generalmente acontecía en la casa de alguien. Allí el dueño de casa, daba inicio a la comida levantando el pan en sus manos y pronunciando una oración de alabanza. Después de esto, transcurría la comida, acompañada de otros actos como, por ejemplo, oraciones, salmos e himnos. Hacia el final, el dueño de casa levantaba una copa de vino y pronunciaba una oración de alabanza, gratitud y súplica. Esto no significa que no hubiese bebido antes. Todos. En una segunda etapa, la celebración continuó teniendo la comida, pero las palabras sobre el pan y sobre el vino se juntaron y fueron colocadas hacia el final. Con esto ya se nota una tendencia que va a marcar el resto de la evolución. Los elementos, pan y vino, comienzan a volverse independientes, destacándose aún más. Al mismo tiempo, la comida comunitaria pierde significado. La Eucaristía es cada vez menos una comida comunitaria y más un rito alrededor del pan y del vino. 3. Finalmente, los actos de pan y del vino se separan completamente de la comida comunitaria. Esta última persiste, sin embargo, por algún tiempo bajo el nombre de ágape. Los actos del pan y del vino se transforman en un acto litúrgico separado. El acto litúrgico autónomo pasa a llamarse Eucaristía y ocupa el centro del culto cristiano. Eucaristía significa acción de gracias. La Didaché registra que en el Día del Señor, es decir, el domingo, la comunidad cristiana celebra la Eucaristía. La otra vertiente del culto cristiano se encuentra en la sinagoga judía, de donde se originó aquella parte del culto que denominamos liturgia de la palabra. En su forma original, dicha liturgia tenía la siguiente estructura: lecturas bíblicas, interpretación, oración de intercesión. Poco a poco la Eucaristía fue combinada con la liturgia de la palabra. Cada bloque tuvo 3 partes. Esta combinación está documentada por primera vez en Justino, lo que significa que seguramente ya había sido practicada algún tiempo antes. Es decir, que esta estructura básica del culto cristiano es casi tan antigua como los últimos escritos del Nuevo Testamento. Y en esa estructura básica la que llegó a ser denominada misa. Ese es el núcleo más antiguo del culto cristiano que podemos documentar. Recorriendo la historia posterior del culto cristiano, podemos constatar que esta estructura básica se mantuvo a través del tiempo y de las diferentes transformaciones. Por lo tanto, la estructura básica más antigua del culto cristiano queda así: liturgia de la palabra, en la que están las lecturas bíblicas, interpretación, oración de intercesión, y la liturgia de la Eucaristía, preparación de la mesa, oración eucarística, distribución. Para nosotros esa estructura básica está, por lo tanto, cargada de una enorme autoridad. Eso es por 2 razones. Es la estructura más antigua que podemos documentar, y es la estructura básica que se mantuvo a través de por algunas tradiciones provenientes de la Reforma, pero no por Lutero ni por Calvino.
A partir de estos hechos, la mayoría de las iglesias originadas en la Reforma deberían en la actualidad revisar la práctica de los cultos dominicales. En un culto dominical regular, que es el culto principal de la comunidad, no tendría que faltar ninguno de los elementos de la estructura básica antes descrita. Basados en la historia del culto cristiano, necesitamos por lo tanto reconocer lo siguiente. En un culto principal de la comunidad cristiana pueden faltar elementos como la confesión de pecados o la confesión de fe. Estos elementos solo llegaron a ser parte del culto cristiano muchos siglos más tarde. Pero un culto principal sin Eucaristía es un culto a medias, así como un culto principal sin interpretación de la palabra o sin la oración de intercesión es un culto mutilado. Los datos que vamos descubriendo en esta unidad son muy importantes para quien se preocupa por una práctica litúrgica que sea teológicamente bien fundamentada y ecuménicamente compartida. Anteriormente comparamos la historia del culto cristiano con un río de dos vertientes. También podemos comparar la historia de la liturgia cristiana con el crecimiento de un árbol. La planta emergió en la comunidad primitiva de Hechos 2, surgió de dos raíces la primera comunidad cristiana, que le dio la liturgia de la Eucaristía, y la sinagoga, que contribuyó con la liturgia de la palabra. A partir de ahí, el arbolito de la liturgia fue desarrollándose a lo largo de los primeros siglos, de generación en generación, y en las diferentes regiones de Asia, África y Europa, con una característica singular. Se adaptaba en la forma y en el estilo a los diferentes ambientes culturales, mientras mantenía inalterable aquella estructura básica original. El tronco continuó creciendo homogéneo y único hasta el siglo II. Fue por esa época que la liturgia de la Iglesia Oriental tomó rumbos propios, incluso manteniendo la estructura básica del culto cristiano, desarrolló características distintas. Hacía que el tronco se dividió en dos, y cada uno fue creciendo a su manera sin perder jamás la estructura básica común. El tronco de la Iglesia occidental continuó creciendo, atravesando los siglos, pasando por transformaciones culturales y también teológicas, hasta que, en el siglo XVI, ocurrió la Reforma, que produjo cambios radicales en la liturgia. Lutero y Calvino todavía pretendían conservar la estructura básica del culto cristiano dominical, depurando apenas los desvíos que juzgaban inadmisibles en la práctica litúrgica de la Iglesia medieval. Sin embargo, el movimiento que siguió no lo quiso así. En las iglesias de la Reforma y sus herederas de los más diversos países, la liturgia de la palabra acabó por independizarse y asumir el primer plano. El culto dominical quedó limitado exclusivamente a la liturgia de la palabra, mientras que la liturgia de la Eucaristía era transformada casi siempre en simple apéndice y celebrada pocas veces al año. La liturgia de la palabra, originalmente un préstamo de la sinagoga, asumió el lugar central y casi exclusivo del culto cristiano dominical, mientras que la liturgia de la Eucaristía, esta sin orden genuinamente cristiano, pasó a un plano menos que secundario. A partir de ahí, las muchas iglesias herederas de la Reforma desarrollaron sus propias liturgias, produciendo un confuso panorama de estructuras, ritos y formas. La historia de la liturgia nos ayuda a focalizar una base sobre la cual podremos desarrollar una reflexión, un quehacer litúrgico que sea ecuménico y teológicamente bien fundamentado. Por todas las razones posibles, ecuménicas, teológicas y antropológicas, es importante que redescubramos y nos apropiemos del culto dominical tal como era celebrado en la comunidad cristiana de los primeros siglos, estructura básica de liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Nuestra reflexión y nuestra práctica litúrgica deberían desarrollarse sobre esta base común y sobre la teología del culto que ellas encierran.